Continuamos con el programa y algo que nosotros habíamos presentado el viernes pasado, información a la que tuvimos acceso sobre la contratación de prestación de servicios de consultoría individual de la señora María Alicia Solari, esposa del exministro Rubén Vargas. Una contratación que se hizo con la firma justamente de José Manuel Villaorduña Aristondo, quien nos acompaña esta noche y quien fue asesor del ministro Vargas cuando estaba ostentando este cargo. Nosotros dimos toda una descripción detallada que por supuesto usted ha podido revisarla el mismo viernes y al respecto el propio exministro ha colocado esto a través de sus redes. Falso, dice el programa, ¿no?, de Milagros Leiva Entrevista. Le sugiero que vuelva a conversar con sus fuentes. Lo que está haciendo es delito. ¿Acaso su sentido común no le dice que es imposible que una persona natural contrate con el Estado por 56 millones? Por favor, rectifíquese o lo discutiremos en los tribunales. A ver, aquí hay una aclaración. Cuando nosotros hemos presentado esta información, lo que dije, y lo recuerdo claramente, es que había una contratación con o un acuerdo con el BID por más de 56 millones de dólares que se había registrado para realizar un proyecto. Y como parte de ese proyecto se contrató a una consultora. Esa consultora era María Alicia Solari y que ella había recibido aproximadamente 50.000 dólares como pago por ese servicio, no 56 millones de dólares. Si no lo recuerda, vamos a escucharlo. Entonces, nuevamente insistimos. Doctor Vargas, buenas tardes. Le saluda Patricia Miranda de la producción de Milagros Leiva de Willax. Lo llamé y me colgó. Como le dije en la llamada, quería consultarle por el contrato que tiene su esposa, la señora María Alicia Solari Caetano, con el actual Ministerio del Interior por 56 millones de dólares. Claro, 56 millones de dólares es el proyecto en general. Ella, tenemos la información, que habría cobrado alrededor de 50.000 dólares. No está especificado, pero sí es lo que le ha hecho llegar a la producción la persona que nos está dando justamente estos detalles. Alrededor de 50.000 dólares que ella había cobrado. ¿Qué ocurrió con este mensaje? ¿Respuesta? No, ahí están los dos cheques. Le llegó. Tenía señal, pero parece que simplemente no quiso responder más. Y a lo largo, por supuesto, del programa se repitió esa explicación. Los 56 millones de dólares se referían a todo el proyecto de mejoramiento de los servicios de prevención del delito en la población más vulnerable al crimen y a la violencia en el Perú. Y como parte de ese proyecto, que en su totalidad costaban los 56 millones de dólares, se contrata en una consultoría a esta señora María Alicia Solari, que nos había llegado la información, habría cobrado alrededor de 50.000 dólares. De repente se confundió el señor Vargas por la forma en la que se redactó la pregunta en ese momento, pero la aclaración en el instante estuvo hecha, estuvo realizada. Entonces creo que si él mismo ha visto la información que se emitió en este programa, no hay mayor duda, ¿no? Finalmente nosotros quisimos conversar con él y ustedes recordarán que nos colgó el teléfono, bueno, se lo colgó a Patricia, que trabaja aquí en la producción, y también la dejó en visto. Lo mismo pasó con María Alicia Solari, escuchó que era una llamada de Willax Televisión, del programa Milagros Leiva Entrevista, y colgó, y luego no hubo mayor comunicación. Quien sí está aquí es José Manuel Villaorduña Aristondo. Le doy la bienvenida nuevamente, gracias por venir y queremos agregar solo un detalle a la información que habíamos nosotros registrado ese día acerca de el trabajo que había realizado usted junto a Rubén Vargas y que luego forma parte de este proyecto como director ejecutivo y termina contratando a la esposa del exministro Rubén Vargas. Es verdad que en cierta parte del registro y del contrato se señala a un comité de evaluación. Ese comité de evaluación, nosotros tenemos finalmente ese registro específico, ahí está, lo vamos a poner a pantalla completa, tiene aparentemente un solo póster. Bueno, ese es el memorándum que usted le da a Enrique Alfredo Mindreau como jefe de administración de la unidad ejecutora. Y lo que dice es, estando a la recomendación efectuada
por el Comité de Evaluación y a la opinión favorable de la Oficina de Administración, se autorizan los resultados de la evaluación. Es decir, usted avala lo que había señalado la comisión evaluadora. Y aquí lo que también se señala, y a la información que se ha tenido acceso del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, es que para la consultoría individual del Servicio para el Diseño y Desarrollo de Investigación para la Medición de Riesgo de Trata de Personas, se presentó, incluso se especifica ahí de manera presencial, María Alicia Solari Caetano el día 25 de agosto de 2023 a las 3:45 de la tarde. No había, digamos, alguna otra persona, aparentemente, de acuerdo a la información, usted me la aclarará, en la postulación, según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. ¿Es así? No, sí ha habido otros postores que yo recuerde, por lo menos recuerdo un postor más, tendría que revisar los documentos porque no me preguntaron eso antes, pero no hubo un solo postor. No solamente fue la señora. No solamente fue la señora Solari. Ahora, lo que yo quería aclarar, y por eso doy las gracias también porque me han recibido, es que yo conversé con la producción del canal, yo estaba fuera del país, no vi el programa, pero sí me entero, bueno, primero por la entrevista que me hicieron, que fue más o menos de 15 minutos, y obviamente entiendo que por temas de edición no salen todas las cosas que uno declara, pero la idea que queda de la parte que se ha publicado de mis declaraciones es que yo estoy de alguna forma diciendo que sí puede haber algo irregular, pero yo no sabía nada, yo firmé sin saber. Y eso no es correcto. Lo que yo estaba haciendo en ese momento era explicar los procesos que sigue una contratación de este tipo en el proyecto de inversión y no sé si puedo tomarme un minuto para explicarlo, pero es bien sencillo y yo siempre lo he dicho porque muchas personas que han conocido el proyecto creen que es un proyecto en que se puede contratar libremente, pero no es así. O sea, la primera condición que yo tengo para gastar, aunque sea un dólar de ese préstamo, es que la actividad esté en el perfil del proyecto. Y efectivamente en el perfil del proyecto aparece investigaciones de fenómenos criminales. Que se necesitaba una asesoría. Exacto. Eso queda claro, creo que con eso no hay mayor problema. En segundo lugar, esa actividad la tiene que pedir el área usuaria, en este caso es la Dirección General de Información para la Seguridad, y que efectivamente lo piden y ellos establecen ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el estudio? Y cuál es el perfil que debe cumplir el consultor que va a ser contratado. También eso nos queda claro. Llega ese pedido a la unidad ejecutora hace una convocatoria pública, esto se publicó en el CEACE, donde se recibe la mayor cantidad de... donde hemos encontrado esta información, donde solamente hemos encontrado un nombre. Pero creo que estás viendo los resultados. Habría que ver el tema de la convocatoria y estoy seguro que, bueno, de las personas que se presentaron, y sí, se presentaron más de una persona. Bueno, porque acá lo que se señala es presentación de propuestas, pero solamente hemos encontrado no, yo estoy seguro que se han presentado por lo menos 2 personas a esa consultoría. Es un tema bien especializado, no creo que hayan tantas personas en el Perú especializadas en ese tema, pero sí se presentó más de una propuesta. ¿Usted lo recuerda por la información que revisado ahora o por lo que No, por lo que vi en ese momento. Sí. Entonces, en ese momento sí sabía que era la señora María Alicia Solari. En ese momento sabía los nombres de los postores y ojo, y esto, por eso quiero terminar de aclarar esta idea. Hay un comité independiente que evalúa, luego me llegan a mí los resultados. La recomendación y usted yo tengo un equipo con el que revisamos una serie de filtros que se tienen que cumplir y efectivamente en este caso se habían cumplido con absolutamente todos los filtros y eso es lo que yo tengo que ver. Yo lo comenté, pero no lavándome las manos de nada, que luego me he enterado que esta persona es ex esposa del ex ministro Vargas, pero no lo estoy diciendo como firmé y no sabía. No, me preguntan en la producción, me pregunta, entonces fue responsabilidad del comité. Y digo, no, responsabilidad de nada, porque no hay nada irregular en esa contratación. La señora Solari no tenía ningún impedimento para firmar esa consultoría. Yo tampoco tenía ninguna razón para no firmar para negársela. Para negarme. En el caso porque cumplía con todos los requisitos. Cumplía con todos los requisitos, exacto. Cuando ve en ese momento en el que se va a realizar ya la contratación final que usted está respaldando y ve Solari Caetano María Alicia, no vino a su cabeza, ¿no? Como la ex esposa de Rubén Vargas. Y acá quiero aclarar algo, y yo entiendo las suspicacias que puedan surgir por este tema, y me puede incomodar, pero tengo que responder por todo lo que me pregunten durante mi gestión. Pero yo he trabajado en diversos sectores, he trabajado en Justicia, Ministerio de la Mujer e Interior. Solamente en Interior debo haber trabajado con más o menos 30 exministros.
E incluyamos al actual ministro, porque también he trabajado bajo la gestión del actual ministro. Sagasti, Castillo, Boluarte. He trabajado con muchos ministros, alrededor de 30 ministros en toda mi carrera profesional. En estos gobiernos. En más de 20 casos he estado en cargos de libre designación y remoción, lo que significa que o me eligieron estos ministros o decidieron que yo debía permanecer. ¿Lo eligió? Rubén Vargas me eligió como más de 20 otros ministros. ¿Por qué lo eligió? Por mis credenciales académicas, o profesionales, quiero decir yo. Pero desde 2016, eso es lo que usted mismo nos contó. Sí, y no tengo por qué negarlo. En el 2016 yo era asesor en el gabinete de asesores del ministro de Interior de ese momento. Rubén Vargas era viceministro de Orden Interno. Nunca trabajamos juntos, pero obviamente habían reuniones de gabinete en las que coincidíamos y estábamos en la misma reunión. Y yo comenté eso, efectivamente lo conocí en el 2016. ¿Cuántas veces habrá visto al señor Rubén Vargas? Infinidad. No, si se conocen desde 2016, digamos. No, infinidad. Durante esa gestión lo debe haber visto pues unas entre 5 y 6 veces, no sé. Pero finalmente, digamos, las conversaciones versaron de tal forma que él sintió que lo podía llamar como un asesor. Por supuesto, yo he hecho exposiciones durante ese tema, durante ese tiempo, e incluso tuve a mi cargo con el jefe de gabinete de asesores de ese momento, el desarrollo de una estrategia que hasta ahora se sigue ejecutando. Porque usted comprenderá que si nosotros vemos que un ministro llama a alguien específicamente, no que continúe en el cargo, sino lo llama para que trabaje con él, es porque es un cargo de confianza. Son cargos de libre remoción y designación y remoción, efectivamente, pero he trabajado de esa misma manera con más de 20 ministros en mi carrera profesional. Por eso es un cargo de confianza. Y no son todos mis amigos y tampoco conozco a sus esposas ni esposos, ¿no? Entonces, es un cargo de confianza, sí, pero en más de 25 casos probablemente yo he tenido cargos de confianza con diferentes ministros. Cuando a usted le dan los nombres, digamos, yo si voy a hacerme responsable de una decisión de este tipo, en el que, como usted señala, ni un sol puede verse no transparentado, no ponerlo en duda, por lo menos hubo un interés de saber quién es esta señora María Alicia Solari Caetano, porque digamos en una verificación muy rápida, que es lo que haría creo que cualquiera cuando está en juego un cargo tan delicado, con dinero tan importante, ¿quién es esta persona? Y en una googleada creo que podría haberse determinado que sí era la esposa de Rubén Vargas. Bueno, yo en el tiempo que he estado de director ejecutivo de la unidad ejecutora de haber firmado más de 200 contratos, y sería, o sea, con la cantidad de responsabilidades que tiene un director ejecutivo, o sea, ponerse a googlear cada nombre de las personas que aparecen en los contratos que uno firma. Puede ocurrir esto. Ahora, pero existen filtros, o sea, sí existen filtros, es más, existe un documento que deben presentar los postores que ganan un concurso, que tiene calidad de declaración jurada, en el que señalan que no tienen ningún impedimento, que no están en las listas de no elegibilidad del BID, etcétera. O sea, se cumplen con todos los filtros. Claro, pero aquí solamente eran 2 postores, ¿no? De lo que usted recuerda, no más. Entonces, digamos que tal vez una revisión para algo tan importante. Pero así hubiese revisado, no hubiese podido negarme a firmar ese contrato porque no había ningún impedimento para hacerlo. ¿Y cómo es que usted no sabía que ella era esposa de Rubén Vargas y sí lo sabían sus trabajadores? Me imagino que se han enterado luego, porque esa consultoría tiene ya varios meses, o sea, creo que todavía no le han terminado de dar la no objeción, porque esa es otra cosa que tengo que aclarar. Los consultores que contratamos no trabajan para la unidad ejecutora, trabajan para las áreas usuarias. Esta consultora no ha estado trabajando dentro de la unidad ejecutora, ha estado trabajando para la Dirección General de Información para la Seguridad. ¿Cuánto tiempo pasa desde que usted firma este contrato y uno de sus trabajadores le advierte que se trata de la esposa de Rubén Vargas? No lo recuerdo, puede haber sido 1 o 2 meses más o menos, ¿no? ¿Y en ese momento no se dio cuenta de que podía existir un conflicto de interés? No existía ningún conflicto, porque, repito, yo no soy, y se lo dije a la productora cuando me entrevistó, no soy amigo de Rubén Vargas, hemos coincidido en 2 oportunidades en el sector interior, pero no somos amigos. Tanto es así que... Pero ha sido, digamos, su subordinado, entre comillas, su personal de confianza. Durante menos de 2 semanas. O sea, creo que con el actual ministro he trabajado mucho más tiempo que con Rubén Vargas. ¿No? Y no conozco, repito, no soy amigo de ninguno de los más de 25 ministros con los que he trabajado, ni conozco a sus esposas, ni siquiera sé los nombres de sus familiares. O sea, no hay nada irregular en este tema. Lo que pasa es que cuando se le consulta sobre
digamos, porque lo llama el señor Rubén Vargas en esta comunicación con la producción, lo que dice es que lo conozco desde 2016. Entonces lo que se da a entender es que ya había, digamos, cierto conocimiento previo Claro, que hace que pero en mi carrera profesional he solicite. conocido, no voy a exagerar, miles de funcionarios públicos, y de esos miles de funcionarios públicos, por lo menos un par de decenas deben haber llegado a cargos de ministros o viceministros y no somos amigos, o sea, nos conocemos porque en el sector público la gente se termina viendo siempre en diferentes actividades, etcétera. O sea, eso no significa ningún grado de cercanía ni nada por el estilo, ¿no? O sí, o no, o sí. Podría ser, sí, Podría pero ser, por en este supuesto, caso no lo es. claramente. ¿No? Usted, si en ese momento hubiera visto que María Alicia Solari Caetano era la esposa de Rubén Vargas, hubiera por lo menos conversado con el comité evaluador a mencionar que se trata de la actual esposa de quien fue ministro de justamente el sector que está revisando esta contratación. Ese tipo de cosas, o sea, ese tipo de arbitrariedades que yo podría cometer están prohibidas. O sea, yo no puedo hacer eso, yo no puedo influir en el equipo, en el comité evaluador. O sea, imagínate... Advirtiendo igual una situación que podría generar lo que hoy estamos conversando. Que con cada proceso yo pudiese influir por este tema o por otro tema o porque veo que el apellido... Pero yo creo que eso no es influir, es advertir, ¿no? Que puede existir una complicación es que los comités, posterior. Y eso tiene una lógica, los comités son independientes justamente para que los que tienen una mayor jerarquía que los miembros del comité no puedan influir en las decisiones del comité. Yo no podría hacerlo. Nunca me he metido, nunca he conversado con el comité sobre los candidatos, ni lo haría si es que vuelvo a tener un cargo de este tipo. Eso está prohibido. ¿Ha visto? Y en realidad es peligrosísimo porque permitiría que un director influya en los comités y oriente las contrataciones. Me queda clara su posición. ¿Ha visto en algún momento de manera directa personalmente a la señora María Alicia Solari? No, y no hubiese tenido nada de malo. Yo incluso en alguna oportunidad revisé uno de sus entregables, me pareció un entregable muy bueno, y eso probablemente usted pueda consultarlo. La señora sabe del tema, o sea, es una experta en ese tema, y pedí a mi equipo que la próxima vez que ella tenga que exponer ante el área usuaria, porque ella hacía sus exposiciones ante el área usuaria, me avisen para ver si de repente yo podía aparecer por ahí, porque me interesaba... Es decir, sabía un poco más sobre ella, pero no advirtió que era la esposa de Rubén Vargas. No, eso fue cuando yo ya sabía que era, claro. Cuando ya sabíamos de todo este tema. Claro, pero ojo... Para concluir, por favor, porque ya nos van a... Sí, solamente un tema, ¿no? Yo efectivamente he visto lo que has mencionado, lo que tú dijiste sobre el contrato, pero lo que sí es cierto es que existen tweets que sí hablan, por lo menos en mi caso, dicen que yo he firmado un contrato millonario con la señora Solari y eso no es cierto, ¿no? Muy bien, eso está ya rectificado, así que bueno, le agradecemos por haber estado con nosotros esta noche. Nos vamos, se quedan con Petro. Gracias.